Primero, yo no puse en su boca palabras que no ha dicho, eso no es cierto. Bueno. Los datos han ido claramente a la baja en cuanto a criminalidad. Yo lo entiendo, pero que los españoles que nos escuchen lo entiendan. Si bajan mucho los robos de carteras, pero se multiplican un 275% las violaciones con penetración, es importante. Sí, sí. Yo esos datos del aumento, un 275%. Y las violaciones con penetración, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, se han multiplicado un 275%. Pero es culpa de Pedro Sánchez que invita a los violadores a venir. La inmigración es fantástica desde la calle Serrano o en la Diagonal. Pues yo lo que tengo es de un 53% y en concreto del 23, desde el 22 de un 28%. No, si me dices que es desde el 22. ¿De qué ahora? Mira, me están diciendo que aquí lo tenemos. Si quieres se lo comparto. No, pero si lo estoy yo viendo en los propios datos que damos nosotros de Verifica TV. Que esa igual es criminalidad convencional. El Instituto Nacional de Estadística da otra cifra. Le voy a poner un testimonio. Mi duda es cuál sería la postura de Vox en caso de que a nacionales españoles sean asaltados por tropas israelíes, la flotilla. Han hablado de la riada en Valencia. Usted precisamente que lanzó un tuit absolutamente desagradable. Lo vas a gozar, va a ser una dana doméstica, una cosa desagradabilísima. Creo que tiene aquí una buena oportunidad para pedir disculpas. Ya hubo una aclaración de La Vanguardia. Es que la explicación de La Vanguardia lo que dijo es que usted ha hablado por su boca y no por el periódico. Sí. Bueno, pero eso no conteste la pregunta, señor Figueredo. Conteste la pregunta. ¿No quiere contestar la pregunta? Algo antes de... Le están haciendo una pregunta. Hay quien defiende que Vox no debería ir a ningún programa más de televisión española o Telepedro, como quieras llamarlo, para evitar una encerrona. Pero yo pienso justamente lo contrario. Y después de ver este vídeo me vas a dar la razón. Un año después del recital de Pepa Millán en la noche en 24 horas de Xavier Fortes, ha acudido al programa José María Figueredo, diputado de Vox. La entrevista, ustedes se la imaginan, una demonización constante del discurso de Vox y una defensa aférrima del presentador hacia el presidente y el gobierno de España, que nos ha dejado ejemplos clarísimos de manipulación mediática que Figueredo ha sabido perfectamente retratar en directo. Figueredo dejaba por los suelos a un Xavier Fortes bastante lento, pero lo mejor de la entrevista ha sido cuando el lacayo progre de Twitter Pedro Ballín, famoso por alegrarse por la dana de Valencia para responder a un usuario, era ridiculizado justamente por este motivo por el diputado de Vox, que no podía aguantar la risa. Acompáñame a ver una de las entrevistas más sectarias de Telepedro a Vox. Suscríbete al canal, dale al botón de me gusta si apoyas a Figueredo y comenta qué opinas de todo lo que vas a ver a continuación, que tiene telita. Los datos apuntan a que desde 2011, es decir, hace casi 15 años, los datos han ido claramente a la baja en cuanto a criminalidad. Y sin embargo han ido al alza la llegada de inmigrantes. Si realmente los inmigrantes estuvieran relacionados con la criminalidad, esta paradoja no debería darse. Debería haber un aumento, un repunte de la criminalidad, pero sin embargo hay una baja. Es verdad que se ha estabilizado en los últimos 3 años, pero la curva es descendente desde 2011. ¿Por qué siempre que hablan de inmigración hablan de criminalidad, de invasión? Me hace gracia saber porque hemos hablado un rato de inmigración y no he dicho nada de criminalidad. Sin embargo, para meter la coletilla me lo colocas rápidamente. No, porque ustedes siempre... Vox siempre habla de inmigración. Sí, bueno, siempre. Su portavoz esta mañana, Abascal dice que es una invasión de machetes, de violadores, si acaso, que hay que hundir barcos. Es decir, Vox siempre que habla de inmigración habla de criminalidad. Por eso le digo yo, si no hay una contradicción con los datos de reducción de criminalidad, sacando en la ecuación siempre lo mismo. Varias cuestiones. Lo primero, usted me ha colocado la palabra en la boca, ¿no? Yo no había hablado. Dice, siempre que Vox habla de inmigración, en la misma frase habla de criminalidad. Bueno, yo no había dicho nada de criminalidad. Hombre, Figueredo, es que es su trabajo. Ese es su trabajo y hay que entenderlo. No, porque yo le pregunté. Me alegro de que me lo pregunte. No estaba hablando usted. Yo le pregunto y usted contesta mi pregunta. Entonces, yo le digo, todos los dirigentes de Vox, todos, cuando hablan de inmigración, hablan en la misma frase de criminalidad. Todos salvo el que está aquí, que ya habla de inmigración. Porque usted no ha empezado nada. hablando. Bueno, le he preguntado yo. Pero fuera de esto, que es una discusioncilla que no va al fondo del asunto. Ya en la cuestión, primero, una primera cuestión. Esto que usted acaba de hacer, que es poner en mi boca unas palabras, es parte de una estrategia que yo creo que es evidente que aquí el objetivo está en criminalizar a Vox. Aquí claramente Vox es el demonio, Vox es fatal, Vox es terrorífico, y esa estrategia que, bueno, se ve aquí, pero la vería igual si estuviese en la COPE, porque al final esto es una estrategia que viene entre PP y PSOE. El objetivo es que Vox es el demonio, Vox es fatal. Entonces, que nadie se escape de PP y Vox. Aquí, entre PP y PSOE, entre los dos,
PP y PSOE se reparten el cotarro y que nadie se le ocurra acercarse al outsider que es Vox. Y por eso Feijóo dice que Vox quiere arrojar al mar. Por eso viene uno y dice que Vox es racista y es un asesino. Algunos de los contertulios nos han insultado de forma muy explícita en varias ocasiones. Y se hace porque es una estrategia dirigida a criminalizar a Vox. ¿Por qué? Porque PP y PSOE están en la misma jugada. Entre bomberos no se pisan la manguera. Entre ellos dos se entienden y ambos tienen los mismos pecados. O sea, tanto colaboró el uno con la cuestión migratoria como con la corrupción. Ahora hablamos mucho de la corrupción del PSOE, pero en unos meses empieza el juicio de la Kitchen y veremos a Mariano Rajoy desfilar por el juzgado. Entonces, entre ellos dos están en criminalizar terriblemente a Vox. Entonces, dicho esto, esos datos que dice usted, Xavier, de que la criminalidad ha bajado, eso es la criminalidad agregada. Que todos los que nos escuchen se lo imaginen. Usted hace la media, coge todos los posibles crímenes que hay en España, los agrega, hace una media y la media ha bajado. Pero si vamos a los delitos con agresión sexual, con penetración, terribles, desde que ha llegado Pedro Sánchez se han multiplicado un 275%. Estos son los datos. La población reclusa de España representa prácticamente el 50% de la población reclusa. O sea, la población de origen extranjero dentro de la población reclusa representa el 50%. Es decir... Además, un momento que aquí quiero intervenir. Xavier Fortes, Silvia Inchaurrondo, los propagandistas del gobierno de Televisión Española y de otros medios de comunicación siempre nos defienden que estas altas cifras de inmigrantes condenados en nuestro país en comparación al porcentaje de inmigrantes viviendo en nuestro país se debe a que hay una correlación entre la inmigración y la marginalidad. Y dicen que la marginalidad sí tiene relación con la delincuencia. Es decir, los inmigrantes no son delincuentes porque sean inmigrantes, sino porque son marginales. Hasta cierto punto puede ser verdad, pero la verdad es que me estás comprando lo que estoy diciendo. Estás afirmando esa correlación entre inmigración y criminalidad. Y ojalá no fuera así, ojalá no fuera así. Muchísimo más de la proporción que representan dentro de la población. Entonces, esos datos son del Ministerio del Interior, ¿eh? No nos los inventamos nosotros, están ahí. Yo los datos que le he dado de que se ha reducido... Es la media de todo. Vaya usted al dato clave, a ese, violaciones con penetración. Se han multiplicado un 275%. Población reclusa en España de origen extranjero, 50%, cuando no representa más que el 12% de la población, sin embargo, un 50%. Y esos son datos que, lo dicho, no me los invento yo, son del Ministerio del Interior. Sí, pero si esos son los datos que ofrece el Ministerio del Interior, imagínense los reales. Déjenme dudar de la veracidad de esos datos. Pero en concreto, primero, yo no puse en su boca palabras que no ha dicho, eso no es cierto. Bueno. Yo le he dicho que los líderes de Vox habitualmente o casi siempre ligan inmigración con criminalidad. Y los datos tampoco son de criminalidad agregada. Se llama técnicamente criminalidad convencional, es decir, aquellos delitos a los que has, digamos, sacado de la ecuación los ciberdelitos que normalmente se producen fuera de nuestras fronteras. Entonces yo lo que le planteaba es, si se reducen estadísticamente, porque lo reconoce el Interior, si hay menos, los delitos y aumenta la inmigración, Xavier, el discurso se cae. Yo lo entiendo, pero que los españoles que nos escuchan lo entiendan. La criminalidad convencional, estupendo, es un nombre, bueno, perfecto. El marketing es estupendo, pero si bajan mucho los robos de carteras y los robos de automóviles, pero se multiplican un 275% las violaciones con penetración, esos datos lo relevante es importante. Yo esos datos del aumento, un 275%. En el mismo enlace en el que usted vio, en el que usted encontró delitos convencionales, si usted pincha en el desplegable, aparecen todas las categorías de delitos y indica cuál ha sido la evolución de cada uno de esos delitos. Entonces hay delito leve, el robo no sé qué, robo con violencia, amenazas, cada uno. Y las violaciones con penetración desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno se han multiplicado un 275%. Vamos a ver los datos, porque incluso Ficaredo ha respondido a Xavier Fortes y al programa y a todos los progres que han criticado estas palabras en sus redes sociales. Lo ha puesto, lo ha publicado. Aquí lo tienen, agresión sexual con penetración, de
387 casos en 2017, a día de hoy nos encontramos con 5.206 casos. Una absoluta barbaridad, incluso ahí aparece el porcentaje al lado. Ha subido un 275,3%. Cifras del Ministerio del Interior del año pasado. Desgraciadamente este año habrán aumentado seguramente. ¿Culpa de Pedro Sánchez, que invita a los violadores a venir? No sé. O sea, desde luego es culpa del que ha traído o ha permitido que vengan entre 2,5 y 3 millones adicionales de personas. Desde luego, muchas de las cuales, y aquí viene un gran problema, muchas personas que vienen a España de forma ilegal no tienen el mismo respeto y la misma cultura de respeto a la dignidad humana que tenemos en Occidente. Hemos visto que de repente en España aparece el delito de ablación genital femenina, que nunca jamás había existido. Aparecen matrimonios forzosos, que nunca jamás habían existido en España. Entonces, empiezan a aparecer delitos... Llevamos unos cuantos años habiendo actuaciones judiciales contra delitos forzosos. No es de ahora, sí, es de hace bastante tiempo. Y cada vez hay más. Bueno, y cada vez hay más. Porque, ha sido increíble el comentario del presentador diciendo, bueno, y encima le echaréis la culpa a Pedro Sánchez de que hayan aumentado los delitos sexuales con penetración. Encima, como si tuviera culpa alguna. No, voy a tener culpa yo. Va a tener culpa Figaredo, va a tener culpa Paquita, la del kiosco de la esquina, va a tener culpa José, el de la ferretería. ¿De quién va a tener la culpa? Un presidente y un gobierno que están permitiendo la entrada masiva de inmigrantes irregulares de culturas completamente contrarias a la nuestra. Culturas en las cuales no se respeta el derecho de las mujeres ni los valores de las mujeres. Aquí ya no hablamos de cifras de seres humanos que han llegado de manera irregular a nuestras costas. Hablamos de pateras. En 2018, en 2017 eran 29, en 2018 eran 48, 2019 36, en 2020 37. Y de ahí, fíjense cómo aumenta. ¿Y eso por qué? ¿Ese aumento a qué viene? ¿No vendrá a que el gobierno de turno está permitiendo que las mafias trafiquen con seres humanos y los dejen en nuestras costas, jugándose la vida? ¿Puede ser que sea por eso? ¿O es culpa de Paquita, la del kiosco? ¿O es culpa de José, el de la ferretería? Porque hace ya 15, 20 años, o sea que... Ya. En una pareja de hermanas que venían, creo que de Pakistán, me parece. Miren, la situación, Xavier, y un poco también por hacer recapitular todo esto, la inmigración es fantástica desde la calle Serrano o en la Diagonal. Claro. Ahí la inmigración no hay ningún problema. El problema está en aquellas personas que tienen que convivir en barrios generalmente muy humildes con una inmigración que no se adapta, que no está dispuesta a incluirse en la sociedad, y esa inmigración empieza a ser muy complicada. Y en esa política están PP y PSOE, ambos, porque de hecho sí, en las últimas reuniones, de hecho estuvo el PP en una de esas reuniones con la COE, el PSOE también lo ratifica por otro lado, vienen y dicen, no, a España tienen que venir X cientos de miles de inmigrantes en los próximos años o el PIB no se va a sostener. Y lo que no dicen, porque eso no lo dicen, es que en España el paro de los españoles es de un 10%, un poco más, un 10%. O sea, un 10% de la población española no encuentra trabajo. Pero es que la media de los inmigrantes del paro es de un 15% entre los inmigrantes legales. Es decir, hay una proporción de los inmigrantes que están en España legalmente, un 15% más que los españoles, que no encuentran trabajo. Pero es que si segregamos más la población y vamos a los inmigrantes de origen africano, el paro es de un 25%. 10, 15 y 25. Es que hay muchísimo paro. Sí. Entonces, que vengan y nos digan, tienen que venir X miles o tal. Dice, pero si tenemos tanto paro en España. Hay 3,5 millones, creo que, de cotizantes que son inmigrantes que son fundamentales. Sí, lo que le digo es que los propios pero este tío, pero ¿cómo puedes apartar datos reales como el que está aportando Figaredo en este momento? Que la verdad que dicen mucho de la situación que hay ahora mismo en este país en cuanto a la inmigración se refiere. Y después te da unos datos que le vienen bien al gobierno, que defienden la actuación del gobierno. Pero cuando Figaredo saca los datos que pues no valoran mucho la actuación del gobierno en esta materia, unos datos sí y otros no. Pero si hay, los propios empresarios están pidiendo que necesitan este tipo de mano de obra, porque hay una mano de obra española que no está ocupando porque no quiere puestos de trabajo muy duros que hacen inmigrantes. Por ejemplo, en zonas como la donde ustedes tienen bastante predicamento. Xavier, un segundito, solo un segundito. Se lo digo solo un segundo, es que entre inmigrantes hay un 15% de paro. Y entre inmigrantes del norte de África legales hay un 25% de paro. En zona, por ejemplo. Pero Figaredo, ¿no te das cuenta de que a este tío no le interesan nada los datos que tú le estás dando?
que refleja realmente la situación de la inmigración en nuestro país. No le interesa absolutamente nada. Lo que le interesa es vender y defender la actuación del gobierno en esta materia, en cualquier materia. Es lo único que hace. No se lo pongan más difícil, hombre. Muy, digamos, donde ustedes tienen mucho predicamento, trabajos pues agrícolas, trabajos mecánicos, invernaderos, necesitan fundamentalmente la inmigración. Y lo que pasa es que, aparte de que esos inmigrantes dan riqueza, al mismo tiempo se les quiere echar. Entonces yo le pregunto si no hay una contradicción en ese mensaje de, por una parte, empresarios que piden regularizar inmigrantes para trabajar allí donde hay españoles que no quieren trabajar. ¿Por qué no es posible ver este fenómeno de esa manera y no siempre como una invasión con machetes de violadores y penetración? Qué racista, en mi opinión es muy racista esta teoría. No, ¿para qué vienen los africanos? ¿Para qué vienen? No, para que nos trabajen en el campo, para que nos hagan los trabajos que ninguno queremos. ¿Para qué vienen los latinoamericanos, los hispanoamericanos, perdón? Para que nos cuiden a los ancianos, para que nos cuiden a los niños. No, son personas dignas. Cualquier persona puede ejercer cualquier labor. ¿O solo lo que quieres tú es importar inmigración que trabaje en el campo, o que trabaje en las casas, o que trabaje en las residencias? ¿Eso es lo único que quieres? Yo quiero todo tipo de inmigrantes. Yo quiero todo tipo de personas que vengan aquí a aportar en el sector que sea. A mí me da absolutamente igual si viene a trabajar al campo o viene a un despacho de abogados a trabajar. Me da absolutamente igual. Lo que no se puede permitir en un país es que haya millones y millones de inmigrantes, regulares o irregulares, que no estén aportando absolutamente nada a la caja común, que no estén trabajando. Eso es lo que no se puede tolerar, más que nada porque es insostenible. Siempre que se habla, o casi siempre que se habla por parte de Vox de inmigración, salen términos peyorativos, pero no sale, pues ya que tenemos valores cristianos, vienen con hambre, vamos a darles de comer, si vienen con sed, vamos a darles de beber. Hay una contradicción en el mensaje cristiano de Vox, que cuando habla con los inmigrantes solo habla en términos negativos y nos aportan a veces muchas cosas positivas los inmigrantes. Hombre, claro, sí, muchísimas, no cabe duda. Claro, pero yo ¿quién dice lo contrario? En España hay los españoles 10% de paro. Población inmigrante agregado, 15% de paro. Población inmigrante de origen africano, 25% de paro. Es una barbaridad de paro. Y que vengan a decirnos que todavía tiene que venir más gente o que hay que regularizar a algunos de los que están de ilegales para hacer determinados trabajos, pero si tenemos un 10, 15 y 25% de paro, lo que habrá que hacer es sacar a esa gente del paro y que pueda trabajar esa gente que está en el paro. Y hasta entonces no tiene ningún sentido que entre ninguno más. Claro. Y luego... Habla usted de Vox. Vox ha sido muy claro. Los que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es devolverlos a sus países. No tiene ningún sentido una persona que entre ilegalmente, que se encuentra en un mismo... No, de vuelta a sus países. Y ya no meto la criminalidad en la ecuación. Usted entra ilegalmente, usted no te... Pues es devuelto. Los menas, que se habla mucho, donde mejor están es con sus padres. ¿Qué sentido tiene que un Estado, España, un tercer país, los secuestre encima para meterlos en unos centros en los que están en unas condiciones mejorables, que además tiene un coste terrorífico para la administración pública, que por cierto, para que todos los españoles lo sepan también, el coste de mantener un MENA supera ya el coste de manutención de una residencia de ancianos de España o el coste de manutención de un soldado español. Es un coste tremendo. Teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de estas personas que no son menores de edad. Un altísimo porcentaje. Lo que pasa es que como vienen de manera irregular, no sabemos quiénes son, ni qué edad tienen, ni qué han hecho en el pasado. No sabemos nada. Y esta gente lo que plantean es regularizar a todas las personas que han venido aquí de manera irregular, sin saber quiénes son, sin saber su pasado, sin saber qué han hecho, sin saber si han cometido a lo mejor algún delito en sus países de origen. Eso es lo que quiere esta gente. Y yo defiendo también que la gran mayoría de personas que vienen aquí seguramente de manera irregular son buenas personas y no hacen nada malo. Pero también hay un alto número de personas que seguramente sí no sean muy buenas. ¿Qué hay que hacer? Que deben volver con sus familias. Sí, pero a veces vienen sin sus familias o pierden la familia en el viaje y salen de zonas o de guerra o de hambre. Habla usted de los menas. Los que vienen de guerra es otro concepto. Un segundito, porque los que vienen de guerra es otro concepto. Porque cuando viene con guerra, hambre. No, son refugiados, asilo político, por guerra. Pero es que una proporción altísima de los inmigrantes que tenemos en España... ¿Vienen de Marruecos? Vienen de Marruecos. ¿Marruecos? En Marruecos no hay guerra. Y subsahariana, no hay ninguna guerra. Y algunos escapando de países en guerra. Pero aunque no sea guerra, igual de
difícil. Vamos, ya se está quedando pillado el presentador porque no sabe cómo rebatirle. Vamos a ver los datos de marroquíes en situación irregular que hay en nuestro país. Le pregunto mucho a ChatGPT, porque además ChatGPT busca cifras oficiales y las que nos da según un informe de Seguridad Nacional de 2023. El 17% de los inmigrantes irregulares son de Senegal, pero el 14% son de Marruecos. El 14%, una cifra altísima teniendo en cuenta el gran número de inmigrantes irregulares que han llegado en los últimos años a nuestras costas. El 14% son de Marruecos, un lugar que no está en guerra. Así que nos digan que esta gente viene huyendo del hambre, de la guerra, no sé qué, de Marruecos. Es una mentira como una catedral. Siempre que sale el tema de la inmigración, Sí. ustedes tienen focalizado Pero, mire, lo negativo Xavier, y no lo positivo que nos traen los Xavier, inmigrantes. Si es que las situaciones individuales, yo lo entiendo, es que es un drama. Yo he estado en el centro de inmigrantes de Las Raíces, en Canarias, y he estado hablando allí con unos chavales que hablaban en francés porque eran marroquíes, y estuvimos hablando con ellos un rato y decían que, bueno, que habían estado en países árabes, en Dubái, creo que mencionaban, y decían que se trabajaban muchas horas, que habían preferido venir a España. Y la situación era mala. Uno de ellos estaba pendiente de que le enviasen el pasaporte desde su casa, pero la situación es complicada. Uno lo habían expulsado del centro por una pelea y estaba durmiendo en la calle. Las situaciones individuales son durísimas, pero lo que hay que hacer con estos chicos es devolverles con sus familias. Es que es donde deben estar. Y además existe esa información, porque luego nos contaron los del centro que tienen los teléfonos, son unos teléfonos que les da el centro, con un número de teléfono adscrito al centro, y saben a dónde van esas llamadas. Y dicen, no, es que este chaval habla todos los días con Casablanca. Sabemos que en Casablanca está su familia. Y oiga, ¿qué sentido tiene que estemos aquí en España manteniéndole en unas condiciones pues mejorables? Pues lo que habría que hacer es devolverle con su familia. Claro, lo que pasa ahora mismo con el gobierno de España y las políticas migratorias del gobierno de España es que no pueden hacer eso. No pueden devolver a ningún MENA, a ningún inmigrante irregular, a ningún menor no acompañado a su país de origen, porque si no demostraría la incoherencia de su discurso. Así que ahora mismo las mafias, mientras este gobierno esté en el poder, van a seguir mandando aquí a menores, a no menores, a personas de forma irregular, dejándolos en el mar para que se jueguen la vida, para llegar a un lugar, España, en el cual seguramente no tengan ningún futuro. Y por recapitular un poco, yo creo que esta situación, y hablaba usted del PP al principio, yo creo que el PP al final sigue defendiendo exactamente lo mismo que defendía. Y el PP está en esa estafa y está colaborando también a esa demonización de Vox. Está colaborando un poco a ponernos y dibujarnos como si fuésemos malos malísimos. Y lo que Feijóo está haciendo ahora no dista mucho de lo que hizo Guardiola en su momento. Una equidistancia entre PSOE y Vox, no, tal, yo estoy en medio. Pero al final, el Feijóo de 2026 veremos que es idéntico a la Guardiola del 2023. Me decía usted, por cierto, que se habían registrado un aumento de 250%. 275 es el número que tengo. Pero bueno, pues yo lo que tengo es de un 53%, en concreto del 22, desde el 22 de un 28%. Es importante el incremento, sí, pero no es un 200%. Pero, claro, ya está manipulando. Ha dicho desde el 22, a un aumento del 25 creo que ha dicho. Estamos hablando desde que Sánchez llegó al poder. El aumento desde que Sánchez llegó al poder es del 275%, que son las cifras que hemos visto antes, que son del Ministerio del Interior. Hasta te ponía al ladito. El porcentaje del aumento. 175%. Mi cifra es desde el 18 y se ha el 18 el 53%, ¿eh? No, si me dices que es desde el 22. Desde el 18 el 53%. Desde el 18 el 53%. Se ha multiplicado por 275%. No, pero bueno, si tiene dudas de los datos, ahora lo estoy comprobando aquí ahora. Mira, me están diciendo que aquí lo tenemos. Si quieres se lo comparto. No, pero si lo estoy yo viendo en los propios datos que damos nosotros de Verifica TV. Pero es que esa igual es la criminalidad estándar o criminalidad convencional. Igual, estoy hablando igual es la no de violaciones y de penetraciones. En concreto, desde el 22 un 23%. No. Y después dicen que no manipulan. Y después hablan de bulos, de pseudomedios de comunicación. Esto es una vergüenza. Es que es una vergüenza. Es que lo que hacen en programas... Es que esto es la televisión pública, esto no es una entrevista de La Sexta. Después nos van diciendo que no, que esta gente no hace propaganda, que esta gente son plurales, que son imparciales, que en la mesa de debates hay de todas las ideologías políticas. Aquí lo tienen, amigos míos. Aquí lo tienen. Estos son datos del Ministerio del Interior, que son las que ha compartido justamente Figaredo al terminar esta entrevista. Lo pone aquí, mira, aquí. 275,3% el aumento.
La variación del 2017, no 2018, de 2017 a 2024. 275%. ¿Ustedes utilizaron alguna vez o dijeron algo de utilizar la Armada, yo no sé si fue Ortega Smith o alguien de su partido, para lo que digamos... lo que hemos dicho es que hay que hundir el Open Arms. ¿No le parece una frase dura? No, me parece que son... hay que hundir ese barco y hay que hundir a todo ese negocio. Se están lucrando... Pero hundir el barco significa que haya gente que pueda ahogarse. No paro. Bueno, hay gente, claro, o sí, o no, o es hundirlo en el puerto. Hay que hundir el Open Arms. Y hay que acabar con este negocio. ¿No cree que es una frase dura? No, creo que hay que ser más duros incluso. Se están lucrando con la muerte de personas en el mar. Porque estos barcos que se dedican... Porque usted me dice, no, un barco militar no puede entrar, pero uno civil sí. El Open Arms sí podría remolcar a los cayucos que se encuentra hasta Mauritania y no lo hace. Y no lo hace estimulando, y ahora le voy a contar otra anécdota. Pero bueno, tiene que dar permiso cualquier... Es que no le deja responder en ningún momento. No lo hace porque ellos viven de esto. De hecho, estos chavales con los que estuve hablando en el centro de inmigrantes en Canarias, de Las Raíces, nos decían que ellos habían pagado a unos policías que había en la playa justo antes de subir al barco y que estaban contándoles: tú has pagado, tú no, tú sí, tú no, antes de subir a los cayucos. Vale. Eso es en lo que está el Open Arms. Yo solo le en digo, ese tráfico de personas. Claro, es que cuando... perdón, yo también lo estoy parando, pero es que, ¿veis? Como cuando un diputado de Vox, un portavoz de Vox como Figueredo, denuncia casos reales en la televisión pública, casos que se pueden comprobar perfectamente. Lo intentan censurar, lo intentan tapar. ¿Por qué? Porque todo lo que no siga el discurso oficial del gobierno de España, esta gente lo intenta censurar. Os hago una pregunta sinceramente, ¿qué es más duro o más irresponsable? ¿Decir que hay que hundir ese barco que trafica con seres humanos? ¿O apoyar o blanquear a empresas o ONGs totalmente con ánimo de lucro, que se benefician del tráfico de seres humanos y que son finalmente responsables de que haya seres humanos que mueren en el mar, que mueren en nuestras costas? ¿Qué es más duro o más irresponsable? Yo creo que lo segundo. Yo siempre estaré del lado de que no haya nadie que muera en el mar, para venir a un país en el cual no tiene casi ningún futuro. Por lo tanto, sí, hay que hundirlo. Hay que hundirlo. Pero y hay que acabar con todo este negocio. Se pueden utilizar, puede estar en contra, puede... digamos, decir, pues hay que actuar, hay que requisarlos, identificarlos si hacen algún delito. Perfecto. Usted tiene esa postura. Utilizar la expresión hundir un barco, con lo que significa la gente que va a bordo hundir un barco, ¿usted cree que es la expresión más adecuada? ¿Y por qué tiene que haber gente en el barco? Es que no lo entiendo. Hundir el barco, hay que hundir el barco, igual que derrumbar un edificio. Si quiero derrumbar un edificio, si quiere... Ustedes cuando decís que queréis derrumbar el Valle de los Caídos, por ejemplo... Ustedes imagino que no diréis que queréis derrumbar el Valle de los Caídos con gente dentro. Espero. Con todos los fachas dentro. Espero. La literalidad de las palabras ustedes la cogéis dependiendo de quién las diga. Cuando gritaban eso de la madre de Abascal debería haber abortado y demás, ustedes ahí no lo tomasteis tan literal, ¿no? Como ya dije antes, hemos visto que este socialismo, muchas veces con el apoyo del Partido Popular, ha colonizado todas las instituciones. También la monarquía. Todas. Entonces... yo voy a una cuestión. Algunas las ha colonizado por la vía de redactar un discurso, no hacerlo, de poner a un portavoz concreto en un momento dado para dar esa rueda de prensa en el Nueva Economía Forum. Otras veces lo ha colonizado con dinero. Estoy pensando en concreto en esta misma casa. Pensemos que en esta misma casa una grandísima parte de los programas de la parrilla de RTV se han escrito de un tiempo a esta parte al dictado del gobierno. De hecho, vemos cómo hay programas las mañanas 360 y la productora... Un segundo. Es que es un razonamiento... Por el rey. Sí, pero es que es un razonamiento no digo que un poco no pueda hablar de televisión española, no, que pero es un razonamiento un poco largo. A las palabras del rey. Es un razonamiento un poco largo, déjeme concluirlo y verá usted. Es que es... ¿para qué decir nada? Entonces se han pagado unos 8 millones a la productora llamada La Cometa. Se ha pagado 6,3 millones por la producción de Mañaneros. Otros 6 millones por el programa Malas Lenguas. 28 millones por el programa de Broncano. Entonces se ha colonizado una porción del horario de emisión de RTV. Se ha colonizado una porción del ejército al que se le pone a hablar y a dar discursos que casualmente avalan al 100% la línea política del gobierno. ¿Y al rey lo han colonizado? Se ha colonizado a algunos obispos, a los cuales se les pone
Sí, obispo. Esto parece la película de la invasión de los ladrones de cuerpos. Y al rey en que venían ocasiones... unas vainas e iban colonizando. Y al rey Le en estoy ocasiones preguntando al rey. vemos cómo... Pero si es que el propio presentador está negando y al mismo tiempo reafirmando el discurso de Figaredo. Porque lo que lleva haciendo toda la entrevista es reafirmar la postura del gobierno de España. ¿Por qué? Porque está colocado ahí por el gobierno de España y tiene que hacer esa función. ¿Para qué? Para que continúe ahí gracias al gobierno de España. Pues también se puede oler la influencia de este gobierno. Eso está ahí más suave. Digo, se puede oler la influencia de este gobierno. El otro dice que ya estamos colonizados o que están colonizando. He visto los pagos que se han efectuado como todas las televisiones a Javier que Ruiz. trabajan, No sí. todas, Todas porque en RTV se debería todas, producir todas. con medios propios. Este programa es una excepción, por cierto. No. Pero en RTV se debería producir con medios propios, porque para eso hay unos funcionarios y unos trabajadores de RTV y no hace falta pagar y contratar a terceras personas que están haciendo unos beneficios tremendos gracias a eso, a escribir al dictado de Pedro Sánchez. Así que sí, esa colonización la he visto. La votación de la Junta Electoral Central. Y también han colonizado la monarquía. No, le digo lo que he visto. La votación de la Junta Electoral Central en la que el PP votó con el PSOE, la he visto también. La votación en el... Vale, no la ha visto, pero la huele. Le preguntaba, usted dice que está todo colonizado, televisión española. Yo le puedo decir que no el 99,9% de las televisiones, el 100% de las televisiones, 100% de las televisiones públicas y privadas contratan siempre con productoras algún tipo de programas. Usted dice que los programas de televisión española, el minutado, nos mandan desde Moncloa. Yo le digo que no, soy responsable de este y le puedo asegurar que no recibo... Es que claro, lo único que puede hacer uno es reírse. Ninguna usted desde la casa, desde luego Moncloa, ¿no? Pero usted, los compañeros usted desde la casa, son mis compañeros, también son de la casa, aunque no estén, digamos, en plantilla. El que recibe los 28 millones no lo es, el que recibe 6 tampoco, el que recibe 6,3 tampoco, el que recibe 8 tampoco. Todos los países del mundo trabajan y facturan con productoras, unas y otras con propiedad y con producción propia. Pero un segundito, todas no, tan todas no, que el Consejo de Informativos de RTV... que es un órgano que no es afín a Vox, pero precisamente, también. Ha presentado una queja por el uso que está haciendo el gobierno de RTV. El Consejo de Informativos, que critica a Vox cada vez que puede. No ha dicho exactamente eso que usted dice de la utilización del gobierno. Sí se ha quejado por la... crimen ordinario, como era el palabra. Vamos a buscar un palabra. Crimen convencional, un palabra para... El Consejo de Informativos no ha criticado al gobierno. Se han quejado, pero no puede decir se han quejado del gobierno cuando no se han quejado de que el gobierno los colonice. RTV ha sacado en los últimos 3 años unos 200 y pico millones de euros cada año dedicados a producción externa, algo que no sucedía antes. Yo le preguntaba... Y de ahí la queja del Consejo de Informativos, porque además camuflan bajo supuestos programas de entretenimiento lo que en realidad son programas más bien de informativo. Yo le pregunto... Algunos dicen que los diputados y los portavoces de Vox no deben acudir a televisión española porque es Telepedro, porque es una televisión pues totalmente colonizada por el gobierno, que hace una labor propagandística del gobierno y que hace una cacería a esos diputados de Vox cada vez que acuden. Pero yo creo que es todo lo contrario. Todo lo contrario, los diputados de Vox, los diputados del Partido Popular, los portavoces de Vox, cualquier persona que esté en la oposición de este país debe ir a los programas de televisión española ¿a qué? A plantarle cara a esta gentuza, a decirles las verdades a la cara a esta gentuza, a decir ante todos los españoles lo que está ocurriendo. Yo creo que sí, que es bueno que vayan y que veamos momentos como este, porque para mí está haciendo un repaso absoluto de Figaredo a Xavier Fortes, quien no para de interrumpirle en ningún momento. ¿Por qué? Porque no quiere que Figaredo diga las verdades a los españoles. Pregunta mínima, si quieres algo, Pedro, muy breve. Pues muy brevemente. Ustedes han defendido el derecho a la legítima defensa de Israel en el caso de su reacción contra Hamás. Y ahora que estábamos hablando de la ley del mar, mi duda es cuál sería la postura de Vox o cuál debería ser Vox, la postura del Ministerio de Defensa en caso de que a nacionales españoles sean asaltados por tropas israelíes en aguas internacionales, la flotilla que se dirige a Gaza, que además va acompañada por una fragata española. Fíjense cómo es Televisión Española, que este es Pedro Ballín, yo creo que muchos lo conoceréis. Pedro Ballín, con lo de la Dana de Valencia del año pasado, publicaba para responder a un usuario
de esta forma. Eres valenciano, mete la cabeza en el váter y tira de la cadena. Se llama Dana Doméstica, lo vas a gozar. Esto es lo que escribió este miserable hace poco más de un año, o menos de un año. Por este motivo fue despedido de La Vanguardia. Es famosamente conocido por ser un pirómano de la cordialidad democrática. Es un miserable, este tío es un miserable y está ahí de tertuliano. Pedro, mire, yo, porque antes han hablado de esto, es verdad que antes de Nauf estaban hablando de esto, pero también han hablado de otra cuestión. Han hablado de la riada en Valencia, y usted en concreto se ha lanzado a hablar de la riada, ha hecho una pequeña chanza, usted precisamente, que lanzó un tuit absolutamente desagradable, hablando de lo vas a gozar, va a ser una dana doméstica, una cosa desagradabilísima. No, tanto, no lo vas a gozar, sí, bueno, pero sí, tanto como que La Vanguardia decidió prescindir de sus servicios por lo desagradable e inacertado del comentario. Creo que tiene aquí una buena oportunidad para pedir disculpas por ello. No, ya hubo una aclaración de La Vanguardia en la que yo expresé todo lo que tenía que expresar al respecto, pero eso no contesta a mi pregunta sobre cuál debe ser el papel del Ministerio de Defensa español en el caso de que los intereses de nacionales españoles sean atacados por tropas israelíes en aguas internacionales. Sí, es que la explicación de La Vanguardia lo que dijo es que usted ha hablado por su boca y no por el periódico. Sí. Bueno, Y pero eso no es conteste una la disculpa. pregunta, señor Figaredo. No quiere pedir Conteste perdón, la ¿no? pregunta. ¿No quiere contestar la Dígame algo pregunta? antes de... No, sí está. Señor Figaredo, le en están la carta del haciendo una defensor del pregunta. lector de La ¿Puede Vanguardia estaba contestarla o no? recogido Mire, un yo, entrecomillado donde más que la estaba pregunta, porque la verdad que me parece... Yo voy a decir una cosa muy clara. La situación de Gaza es terrible, terrorífica. Todos estamos viendo unas escenas que son absolutamente terroríficas. Y lo que es evidente y es claro es que hay un culpable clarísimo. Un culpable clarísimo. Hace 2 años, un grupo terrorista llamado Hamas entró en un país vecino con el que se pueden llevar bien, mal, fatal o medio pensionista. Entró en un país vecino a sangre y fuego. Cometieron unos crímenes atroces, atroces. Mataron en un solo día a 1000 y pico personas, civiles que estaban en un concierto, otros que estaban durmiendo en sus casas, 1000 y pico personas. Lo grabaron en directo, lo subieron a las redes sociales, cortaron cabezas, a mujeres que había embarazadas les rajaron el vientre y les sacaron a los bebés. Todo grabado en directo y subido a las redes. Y no contentos con esto, se llevaron a personas como rehenes. Y algunas de esas personas a las que se llevaron como rehenes siguen retenidas bajo control de Hamas. Hamas es un grupo terrorista que está fusilando a gente dentro de Gaza. Estamos viendo ya los vídeos de cómo llevan a cabo esas ejecuciones sumarísimas. Entonces, sí, lo que está sucediendo en Gaza es terrorífico y hay un culpable evidente. Y a ese culpable es el que aplaude a Pedro Sánchez, el que abraza a Pedro Sánchez. Ese culpable es el que debería rendirse, devolver a los rehenes, dejar que vuelvan a sus casas y acabar con este conflicto de una vez, porque está en sus manos, en las autoridades de Hamas. La diferencia Es que ni voy a escuchar la última respuesta del presentador, porque será pues una respuesta totalmente ideologizada en defensa, pues obviamente, de la postura oficial del gobierno de España. Como eso es lo único que hacen, pues es muy predecible las palabras que va a decir ahora mismo pues cómo llamarlo. Es que tiene tantos nombres: mercenario, lacayo, siervo, da igual, propagandista, da igual cómo llamarlo. Es increíble ver este tipo de entrevistas, sinceramente, y que después de ver estas entrevistas haya gente que nos salga a decir que Televisión Española es muy profesional, que Televisión Española es muy plural. ¿Habéis visto la mesa? La mesa de tertulianos del programa de Xavier Fortes. Vamos a ver. Lo que sí vuelvo a reiterar es que Vox y otros partidos de la oposición deberían lanzarse a estos programas. Deberían ir con Silvia Inchaurrondo, deberían ir con Javier Ruiz, deberían ir con Jesús Sintora, deberían ir con toda esta gente a entrevistarse. ¿Por qué? Porque es muy fácil retratar la postura oficial del gobierno. Es muy fácil desmontar al equipo de opinión sincronizada porque son muy predecibles, porque todo lo que diga el gobierno es lo que te van a decir o por lo que te van a intentar atacar. Así que enhorabuena, Figaredo, por acudir a este programa. Hacía un año de la entrevista de Pepa Millán, que la tenéis en el canal, que también fue pues un intento de acorralamiento brutal. Y enhorabuena porque ha sabido pues estar en el sitio y responder no solo con sabiduría, sino con datos y con casos reales que dejan de manifiesto pues el problema migratorio que está sufriendo nuestro país a día de hoy, y sobre todo el problema de la colonización de las instituciones del Estado por parte del gobierno, que nos están llevando pues a una situación poco democrática en nuestro país. Enhorabuena, y bueno, aquí pues para lo que queráis me tenéis en mis crónicas para más actualidad política. Nos vemos.